Radio Universidad presenta Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. En la conducción, Alma Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a Impacto Universitario. Es un gusto que se encuentren con nosotros. Y bien, en el programa de este día vamos a hablar acerca de la epigrafía maya. Y bueno, como en otros programas, creo que es un tema que me parece de particular importancia, no solamente porque nos acerca a entender la forma a través de la cual los textos mayas han estado presentes en esta cultura a través de milenios, sino entender las diversas formas a través de la cual esta estaba constituida por signos muy concretos que han requerido de trabajos muy importantes para hacer procesos de interpretación por los especialistas, y que a través de conocer precisamente toda esta escritura, pues se puede obviamente penetrar de forma más importante en el pensamiento de los hombres que compusieron obviamente a esta sociedad. Es importante entender que estos campos de conocimiento pues requieren de procesos de interpretación muy importantes, y que a veces hay áreas del conocimiento que pueden retroalimentar. Hablar de jeroglíficos, de epigrafía, de paleografía, es hablar de áreas que se pueden retroalimentar y que son importantes, insisto, para entender otras formas a través del cual no solamente la palabra hablada es importante, sino la palabra escrita, y entender que hoy pues la lengua maya obviamente, si bien tiene antecedentes en esta lengua escrita que la gran civilización maya tuvo, pero con respecto a la anterior, hay diferencias muy particulares que no podemos perder de vista, y que bueno, precisamente vamos a ir platicando con mi invitado, con el arqueólogo William Mesh Albornoz, a quien le agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros y que pueda compartir con nosotros pues mucha de la experiencia que él ya tiene en este campo. William, un gusto que estés aquí en el programa. Gracias por la invitación. Bien, me parece importante que comenzáramos entendiendo primero cuál es un poquito como la idea, la noción, o lo que algunos llaman como el concepto que se tiene acerca de lo que es la epigrafía, para poder distinguirla acerca de otras nociones como la paleografía, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué es el campo de la epigrafía? ¿Qué contiene, qué abarca? Ajá, bueno, en un término, específicamente, la epigrafía hace referencia al estudio de la escritura en materiales duros o no perecederos. La paleografía es en materiales blandos, digamos, o perecederos como el papel o los libros, digamos, aunque actualmente en el estudio de lo que es epigrafía maya se refiere de manera general al estudio de la escritura jeroglífica de los antiguos mayas, ya sea en material perecedero o no perecedero o cualquier tipo de material. Esta escritura, pues, básicamente se usó, digamos, del 400 antes de Cristo hasta los últimos registros los tenemos en libros del periodo colonial del 1700 más o menos después de Cristo. Entonces, el epigrafista lo que hace es un acercamiento, un estudio en varias etapas o de diversos ángulos de la escritura jeroglífica de los antiguos mayas. Un concepto que va muy de la mano con esta diferencia que nos acabas de hacer respecto al tipo de material en el que se plasma la escritura, es entender lo que también yo había mencionado. Cuando los españoles llegan a territorio muy concreto de nuestro país, en el caso más específico de Yucatán, hay que entender que estas civilizaciones ya contaban con un sistema de escritura muy desarrollado, así como el sistema numérico, pero hablando ahora de escritura, y que bueno, acercarse a él es importante, porque hay que recordar que en ese proceso de conquista y colonización, pues la sociedad maya fue de alguna manera obligada, por supuesto, a ir transformando prácticas, y donde esta escritura pues fue cediendo paso a las nuevas formas a través de la cual los españoles obviamente fueron impusiendo su nuevo sistema. Pero esto es importante, había una sociedad que ya escribía y que tenía una escritura muy particular con distintivos concretos. Exacto. Mínimo son, de hecho se usa mucho la frase 2000 años de literatura maya, por ejemplo, se popularizó mucho a partir del 2012, y es que en realidad sí podemos hablar de 2000 años, aunque déjame decirte que hay alguna propuesta de investigadores como Alfonso La Cadena, entre otros, de que el sistema no tiene un origen maya, sino un origen mijizoque. Entonces, la propuesta es que los mayas adaptaron este sistema en el periodo preclásico, más o menos se calcula 900, 500 antes de Cristo,
y lo reformularon de acuerdo a su lengua. O sea, ellos, digamos, reinventaron la escritura de los mijezoques a un sistema propiamente que reflejara la lengua maya, digamos. Porque otra cosa que hay que aclarar es que sabemos que es una escritura, o sea, la definición de escritura tiene que ver con la representación del lenguaje. Entonces, un sistema de escritura representa parcial o completamente, no siempre a la perfección, pero lo representa una lengua. En este caso estamos hablando de la escritura maya. Sabemos que representa una lengua que se llama cholano clásico o cholano jeroglífico, que está más relacionado con las lenguas como el chol de Chiapas, el chortí y el chontal de Tabasco. En menor medida está relacionado también con el maya yucateco y también con el yucateco y al parecer con el quiché de Guatemala. Entonces esta escritura codificó, digamos, varias lenguas, pero hubo una lengua principal, ¿sí? Entonces tenemos este acceso a esta lengua mediante el estudio de monumentos, por ejemplo, dinteles que son como tabletas de piedra, estelas. Las estelas son estos monumentos de piedra que se hincaban o se plantaban en las plazas, en los centros, digamos, ceremoniales de las zonas arqueológicas que hoy conocemos. Se plasmó igual en cerámica polícroma, se plasmaba en hueso también, en los que es en jadeíta se plasmaba en estas que se le dicen celtas de jadeíta, que son unas piezas como unas hojuelas o tabletas pequeñas, donde también se plasmaba la escritura jeroglífica, y así hay una gran variedad de objetos. Como te dije, no hay una diferenciación estricta entre paleografía y epigrafía. El que estudia la escritura jeroglífica tiene que hacer un acercamiento a todo este tipo de contexto arqueológico, y también tiene que tener un conocimiento básico del lenguaje, digamos, al menos en una forma lingüística, digamos, no aprender, digamos, una lengua que sí es lo deseable, pero sí tener un acercamiento lingüístico a las lenguas mayas, a los idiomas. Claro. Ahora, y en este punto hay algo que también vale la pena destacar. Cuando se habla de la escritura maya de manera muy concreta, pensando en estos dinteles o en estas estelas, se hace referencia a que el signo que está presente, que está grabado en estos materiales, recibe el nombre de glifo. Uh-huh. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestro alfabeto, pues pensamos en 27, 28 signos, dependiendo de alguna variación. Pero en el caso de este concepto de glifo, algunos trabajos indican claramente que hay más de 800 que han aparecido. Entonces, por allá creo que podemos también intercalar una reflexión, William. Es decir, la escritura maya está compuesta por glifos. Entonces, ¿qué es un glifo? Yo digo que es un signo, pero si tú pudieras darnos otros elementos y entender toda este número tan importante, porque pensar en 800 glifos es pensar obviamente en un mundo de signos que los mayas utilizaban. Sí, bueno, hay que algo muy importante que aclarar y que también le da valor a la escritura jeroglífica maya es que hay pocos lugares, civilizaciones a nivel mundial que desarrollaron un sistema de escritura propio. Egipto, en Mesopotamia, en el Valle del Indo, en China y en la isla de Pascua y en Mesoamérica. Al parecer son 6, 7, hay algunas propuestas por allá, 6, 7 lugares como máximo en los que se desarrolló un sistema de escritura autóctono. Entonces, cada sistema de escritura funciona de diferente manera. Por ejemplo, el sistema egipcio solo representa consonantes, digamos. El sistema maya funciona con dos tipos de signo, básicamente. Uno que es el silabograma, que representa sílabas. Por ejemplo, sílaba consideramos cualquier combinación de consonante más vocal. Por ejemplo, una la, le, li, ka, keki. No hay todas las consonantes, porque la D, la F, la G, la R no formaban parte, ¿verdad? Sí, de los idiomas mayas. Hay R en algunos idiomas mayas, pero al parecer fue un desarrollo posterior. Entonces tenemos el silabograma, que representa sílabas a grandes rasgos, y el logograma, que representa palabras. Son palabras en concreto. Por ejemplo, si el logograma el silabograma no tiene significado por sí, es un sonido, no sé si con sonido o digamos un fonema, por ejemplo, puede ser. Y el logograma sí tiene un significado, codifica una palabra. Por ejemplo, el logograma para la palabra Bahlam, es jaguar, y te van a pintar o te pintaban la cabecita de un jaguar con todos sus rasgos, su ojo, su colmillo, sus manchitas del jaguar. A veces es un logograma que se distingue fácilmente como el jaguar, pero otras veces era algo completamente abstracto, cuyo origen o motivación gráfica se perdió. Esa es otra cosa muy interesante, porque la mayoría de las escrituras del mundo tienen un origen en la imagen, y de la imagen se va haciendo algo, digamos, más abstracto,
O sea, digamos, una imagen, y es algo muy importante, una imagen no se lee. O sea, cuando uno dice, bueno, tenemos una obra de arte y uno dice, voy a leer, no sé, la Mona Lisa, por ejemplo, sí, claro. Es una retórica que se usa, que se lee, pero no codifica un lenguaje. Exacto. La escritura sí lo codifica, y cuando hablamos de escritura maya es cuando, o sea, cuando decimos que vamos a leer un monumento maya, es cuando vamos a leer lo que dice en el idioma en que se codificó. A ver, déjame aquí hacerte dos preguntas de esto último porque me parece importante. Si planteamos de que un glifo es un signo grabado, este signo entonces es de alguna manera, vamos a decir, puede ser una sílaba, un fonema, es decir, tiene un significado escrito y además o en vez de, esa es la pregunta, también está representado, vamos a decir, a través de una pintura, de un grabado. O sea, ¿cómo es esa combinación para entenderla? Curiosamente en lenguas mayas el término tzip o tzig significa pintar o escribir. En ellos digamos que no hay esa diferencia. Ahora bien, ellos lo representaban. La escritura jeroglífica la representaban de cualquier manera, ya sea pintada, puede ser esgrafiada o hendida en un hueso, por ejemplo, o esculpida en un monumento. En ese sentido no hay diferencia. Los dos, creo que no sé si entendí bien tu pregunta, los dos tipos de signos, logogramas y pseudogramas, sí tienen un significado. Okay. Y los dos podían de alguna manera estar presentes en una misma escritura. Sí. Sí, a lo que voy es que los silabogramas solo son sílabas, solo representan sonidos. Correcto. No tienen una traducción, digamos. Perfecto, sí, claro, sí. En cambio, el logograma sí, porque representa una palabra, por ejemplo, Balam o Akan o no sé, la palabra papel sí, que sí, pues sí tiene un significado y sí tiene una traducción. La sílaba no, la sílaba solo indica un sonido. Por ejemplo, si hay una sílaba K antes de un logograma, pues esa sílaba te está indicando que el logograma o la palabra empieza con ese sonido, con una sílaba K, por ejemplo. Entonces, esto es una pista para el desciframiento. Por complementación fonética se le dice. Hay una sílaba K, que es un signo que, digamos, no sabe cómo se lee, pero ya sabes que empieza con una palabra, con una sílaba K, con un sonido K. Ok, entonces en este sentido y con esa precisión que nos acabas de hacer, yo te preguntaría también, hace un momento yo señalaba que algunos trabajos indican que la escritura maya está compuesta de más de 800 jeroglíficos. Entonces, cuando hablamos de más de 800 jeroglíficos, ¿qué son esos 800 jeroglíficos? Es que nosotros tenemos un alfabeto que es muy, digamos, hasta cierto punto sencillo, 27, 28 letras. La cuestión con el sistema de escritura maya es que se le dice es un sistema logosilábico. Al tener muchas combinaciones de sílabas, pues tiene una mayor variación de signos, vaya. O sea, necesitas prácticamente un signo para ba, be, bi, para ka, keki, para la, le, li, ma, me, mi. No todas las combinaciones, pero la mayoría. Pero otra cosa que ellos hacían y que varió con el tiempo es que variaba mucho la representación de un mismo signo. El lograba Balam, por ejemplo, te ponían la cabeza. Tengo unos ejemplos acá, pero ¿no tiene caso que los muestre? O... Digo, ahorita podemos comentarlos si te parece. Es más, mira, vamos a ir a pausa y regresando podemos aprovechar para describir esos casos que tú traes aquí en la cabina. Vamos en este momento a hacer una pausa. Los invito a quedarse con nosotros. No nos deje, por favor. Regresamos en un momentito para continuar escuchando a mi invitado, el arqueólogo William Mesh Albornoz, para seguir platicando con él sobre epigrafía maya. Impacto Universitario, en Radio Universidad. Continuamos nuestra conversación aquí en Impacto Universitario. Continúo muy agradecida con el arqueólogo William Mesh Albornoz y vamos a continuar nuestra conversación acerca de epigrafía maya. Bien, me parece que con lo que tú mencionabas hace un momento, de que dando algunos ejemplos podemos ir haciendo algunas precisiones para nuestro público, pues porque ellos no cuentan pues con las imágenes que nosotros sí tenemos aquí en cabina. Uh-huh. Y vamos a tomar el caso, por ejemplo, de una estela, si te parece, que es el que aquí podemos nosotros observar. Cuando nosotros vemos una estela, generalmente vemos a lo mejor la imagen de un gobernante, ¿verdad? Vamos a decir como dibujos, hay cosas que logramos identificar, cabezas, penachos, cuerpos, parte de
bastones, armas, pero también vemos a veces algunos como recuadros donde aparecen pues algunas figuras que a veces no logramos identificar. Entonces, estaríamos pensando que en una estela tenemos una especie como de dibujo, ¿no? Que hace alusión a algún personaje en algún momento dado, pero que una parte solamente de todo este dibujo es entonces el que contiene jeroglíficos. Y estos jeroglíficos están entonces representando a través de pequeños dibujos, pequeñas imágenes, donde a veces hay animales, donde a veces hay cabezas, que son los que interpreta un epigrafista. Sí, el punto aquí es que no podemos decir, agarrar, por ejemplo, o ver la imagen de un animalito por ahí y decir, es una serpiente y lo vamos a ver como serpiente. Correcto. ¿No? Hay que buscar pistas. Esas pistas... O sea, entonces vamos por partes. A ver, si yo veo el dibujo de una serpiente, o sea, primero, no puedo decir que esta es una representación textual de lo que me quieren decir. Exacto. Sino que está en un contexto dado. Exacto. Incluso ni siquiera podemos decir, es una serpiente, porque no sabemos si se lee serpiente o si ellos lo traducían como serpiente. Correcto. Si hay una pista fonética que nos da, por ejemplo, los silabogramas que nos indican que hay una sílaba antes de este logograma que es serpiente, hay una sílaba acá, por ejemplo, y buscamos, digamos, en una fuente, en un diccionario, en otras fuentes coloniales, normalmente, las palabras para serpiente, por ejemplo, y encontramos que hay varias palabras en varios idiomas para serpiente que empiezan con sílaba K, entonces ya podemos proseguir con la hipótesis, pero siempre es considerando la complementación fonética. Si no tenemos complementación fonética por medio de silabogramas, es muy difícil dar con una lectura, porque puede parecer este animalito una serpiente, pero a otra persona le puede parecer, no sé, una tusa, un jaguar, un puma, lo que sea. Puede haber una confusión. El fonetismo, la clave nos la da el fonetismo, y uno de los que, digamos, desarrolló o sentó las bases para este campo fue Yuri Norosov. ¿Este ruso? Exactamente. Él fue, digamos, el que estableció la metodología para el método fonético, para este tipo de desciframiento. Muchas veces se dice, él descifró la escritura maya. No es tan cierto eso. Él estableció la metodología, fue ignorado un buen tiempo, pero ahorita pues ya se está volviendo, digamos, a reconocer. En los últimos 10, 20 años se le ha dado bastante reconocimiento. Entonces no nos dejemos llevar por esta cuestión de que es una carita y se debe leer como tal. Tenemos que tener pistas. Ahora, pensando en este mismo caso de la estela que hace un momentito estábamos citando, William, muchas veces en la estela tenemos nosotros pues el frente con esta representación de un personaje, y entonces a veces en las partes inferiores o en las superiores pues podemos ver como estos recuadros ya muy concretos que de alguna manera nos indican como que se rompe con la figura central, y entonces allá tenemos indicaciones. Pero las estelas, por ejemplo, a veces son estos bloques que tienen un grosor, y que a veces yo te preguntaría si lo que vemos como dibujado o pintado en este grueso de la piedra también es parte de la escritura jeroglífica. Es decir, te lo pregunto para entender la ubicación de esta escritura. Si tenía una ubicación muy concreta dentro de una estela, hablando del caso de la estela, o estaba en cualquier sección donde ellos desearan hacer esta representación. Se podría colocar en cualquier sección, pero en algunos monumentos como las estelas sí son muy específicos a veces, como que lo colocan, digamos, está la imagen del gobernante y a un lado, normalmente a la derecha o abajo de él, hay hay un bloque con varios jeroglíficos que dicen algo, tienen una fecha o dicen algo sobre el gobernante. Es importante, igual no lo hemos mencionado, pero es importante acercarnos a decir qué es lo que plasmaban los jeroglíficos mayas. Los jeroglíficos mayas mucho tiempo se pensó que solo referían a datos astronómicos o a eventos de sacerdotes. Ahorita no. Ahorita sabemos que estos jeroglíficos hacen mucha referencia a la vida de los gobernantes y hacen mucha referencia a la dedicación de estos mismos monumentos, como las estelas. El énfasis normalmente se daba en una fecha que se representaba con puntos y barras. Ahí te indica una fecha del calendario maya, lo que se conoce como el Solquín, y usualmente después iba un verbo y un objeto y un sujeto. Se decía, por ejemplo, en esta fecha 7 Ajau, por ejemplo, fue capturada tal persona. En esta fecha 8 Ajau nació tal gobernante. Entonces, la escritura jeroglífica maya hasta cierto punto se puede ver como un tipo de propaganda o de promoción del gobernante o de los señoríos. Entonces nos hablaba así sobre su vida, sobre las capturas, sobre las guerras, sobre conflictos bélicos, sobre los nacimientos. Incluso nos hablaban sobre
nacimientos de deidades o sobre eventos mitológicos. También mencionaban fundaciones de ciudades, fundaciones mitológicas, matrimonios incluso, o uniones entre personas. También lo mencionaban. Entonces hay una gran variedad, dependiendo muchas veces de lo que ellos querían resaltar, dependiendo de lo que querían resaltar, plasmaban en determinado lugar del monumento o del sitio arqueológico de una plaza la escritura jeroglífica. En el ejemplo que estábamos viendo aquí es de la estela 30 de Naranjo. Vemos, por ejemplo, a un gobernante. En la mano izquierda tiene un pedernal, en la mano derecha tiene un bastón, y si nos fijamos, mira hacia la derecha. Es muy común esto en los monumentos, que los gobernantes, los personajes principales, miren hacia la derecha. ¿Tiene que ver con algo astronómico? No, en este caso no. No, miran hacia la derecha porque aquí es donde está el cartucho jeroglífico con la escritura. Entonces, digamos que eso nos da una pista para decir que esto es lo más importante para ellos. Era la retórica del monumento, su propaganda. Y digamos que este era el evento secundario, que no era menos importante, pero esto era lo que recalcaban, lo que estaba junto al gobernante. En algunas ocasiones los jeroglíficos, la fila de jeroglíficos se representaban junto a la mano del gobernante. Entonces eso también nos da pistas. Y en este caso, por ejemplo, también aparece un personaje amarrado a los pies del gobernante, que obviamente, si vemos al gobernante se representaba como alguien alto, como alguien esbelto, adornado, con un tocado de plumas, con su vestimenta de piel de jaguar, por ejemplo, con unas celtas de jareíta colgando del cinturón, sí, con sus sandalias. Obviamente uno no hacía la guerra, esto era parte de una retórica y una propaganda, y al derrotado, al prisionero, pues se le representaba humillado, desnudo, amarrado, incluso muerto a veces. Entonces, eso nos da algunas pistas para interpretar ya no solo la escritura, sino la retórica, digamos. Hacer un análisis de discurso, digamos, en un sentido de imagen y de texto que va junto. Claro, ahora, si todo esto, por ejemplo, en las estelas, que sabemos la importancia que tienen dentro de la cultura maya, vamos también a tratar de entender lo que ocurría. Tú dabas el caso de que, bueno, los dinteles también fueron áreas donde se plasmó la escritura. Lo que un dintel nos cuenta es diferente a lo que nos cuenta, por ejemplo, una estela, ¿y por qué? A veces sí, pero la narrativa normalmente gira en torno al gobernante o a su señorío. En ambos lugares puede ser sobre el gobernante y el señorío. Sí, puede ser. Donde hay variación, por ejemplo, en los dinteles de Yaxchilán se habla mucho, en Yaxchilán, en Chiapas, por ejemplo, en los dinteles se habla mucho de invocaciones o de rituales, en ese tipo de dinteles. En los monumentos que se erigían en las plazas, por ejemplo, se hablaba de la dedicación de catunes, se habla de la dedicación de periodos de tiempo de 5, 10, 15 o 20 años. Los periodos de tiempo de 20 años eran los más importantes, son los que se conocen como catunes, y en maya clásico eran Winik-Hap Winik-Hap. Entonces normalmente se decía, en este aniversario de 5, 10, 15 o 20 años se erigió una estela. Entonces digamos que el hecho o los monumentos que plasmaban erecciones de estelas, los que hablan sobre eso, eran más comunes que estén en las plazas, frente a determinadas pirámides. Los textos, digamos que eran más privados, no es en regla, pero digamos que los más que tienen que ver con rituales, con otro tipo de rituales, eran el tipo de dinteles, por ejemplo. Textos más privados eran o personales, digamos, eran los vasos, la cerámica, los huesos, digamos. Aquí hay una diferenciación que se hace a veces entre propaganda, digamos, horizontal, la que se hace de gobernante a gobernante, entre gobernantes, digamos, y la propaganda vertical, que es la que se hace del gobernante hacia los subordinados, digamos. Claro. Entonces, los monumentos en piedra grandes que se exhibían con los dinteles, las estelas principalmente, o incluso los que se exhibían en las paredes de algunos monumentos pintados en estuco o grabados en estuco, es una propaganda más vertical para otras personas. Correcto. ¿sí? Porque aunque incluso, ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, digamos que son dos tipos de promoción o de propaganda. En el caso de la cerámica, los vasos pintados sí nos hablan de un contexto más íntimo, porque a veces aparecen en tumbas. Normalmente aparecían, o era más común encontrarlas en tumbas. Desgraciadamente, muchas de las cerámicas que estudiamos actualmente, pues provienen de saqueo. Sí. Pero por el contexto sabemos que era otro tipo de retórica, de discurso. La cerámica normalmente le decía, este es el vaso, o esta es la cerámica de tal persona, de tal gobernante, pertenecía, ¿no? sí, Claro. le decía
a quién pertenecía, sus títulos, su ciudad y qué contenía el vaso. Correcto. Si contenía cacao, si contenía alguna mezcla de atole, por ejemplo, que era lo más común. Entonces, esto es rarísimo. Sí hay unos ejemplos en monumentos en piedra donde se mencionan bebidas, pero son más raros. Pero son mínimos, claro. Sí. Ahora, mira, en esto que acabas de decirme, hay una duda que me salió. En una sociedad como la nuestra, pues se habla de pues la necesidad que el gobierno mexicano ha tenido para alfabetizar a la población. Uh-huh. Mi pregunta es, en la sociedad maya a la que hacemos alusión, esta que más o menos hacia los años 500, 800 antes de la era cristiana, pues ya hay nociones de escritura, ¿quiénes escribían? O sea, ¿qué es lo que sabemos de quienes nos dejaron esta escritura de manera muy concreta? Quien escribía en cerámica, en dintel, ¿era un mismo personaje? ¿Eran diferentes? ¿A qué grupo social pertenecían? Porque es importante saber quién, así como hoy cuando nosotros leemos la historia, podemos saber quién la cuenta y para qué la cuenta. Entonces, también sí tenemos nociones de quiénes fueron estos escritores de este momento de la sociedad maya. Bueno, igual, para aclarar nada más, el mayor auge de la escritura jeroglífica maya, si bien tenemos los primeros vestigios desde 400, Correcto. 500 antes de Cristo, digamos que el mayor auge se dio del 250 al 900 después de Cristo. Después de Cristo, claro. O incluso, si lo cerramos más, desde el 600 al 900 después de Cristo, es el auge, lo que se le llama el clásico tardío, que es donde tenemos la mayor cantidad de ejemplos de escritura en todos lados. ¿Quiénes escribían? Es un gran dilema porque si tú tienes un monumento... sí, no tenemos información actual, pero... A ver, mira, si no tenemos la información, me dice que vamos a pausa, bueno. Pero eso es irreal. Vamos a pausa y regresamos para que con mucho detalle nos puedas contar qué se sabe acerca de estos escritores de jeroglíficos. Quédense con nosotros y, por supuesto, como invitado, el arqueólogo William Mesch. En un momento continuamos nuestra charla. Impacto Universitario, en Radio Universidad. Continuamos nuestra conversación. Gracias por continuar aquí en Impacto Universitario. Y bien, hace un momento le dejaba a mi invitado, el arqueólogo William Mesch, pues esta pregunta que ahora le vamos a pedir nuevamente que pueda retomar. ¿Quiénes eran estos escribientes que a través de los cuales conocemos pues estos jeroglíficos? Si eran los mismos los que escribían en las vasijas, que en los dinteles, que por supuesto a qué grupo social pertenecían y lo poco o lo regular que sepamos de ellos, pues de dónde viene la información. Bueno, hay varios términos para el acto de grabar algo, de grabar un signo. Correcto. Digamos, el término más común que se encuentra en las inscripciones en lo que es la escritura clásica es tzib o tzib. Tzib es en tzib en yucateco sería. Tzib en maya clásico es pintar o escribir. Al parecer el término se originó en el término para rayar o para rasgar algo. Ahora bien, el tzib es el artista, el que escribe, el que pinta. Hay otro término que, por ejemplo, es ushul, que es más como esgrafiar o como rayar algo. Ushul. Hay otro término para persona que es itzat, pero no está muy claro si es un tipo de artista o un tipo de sabio. Itzat, a veces los diccionarios lo traducen como sabio en general. Ahora bien, tenemos el problema de que si los monumentos con escritura se ponían en una plaza que hasta cierto punto era pública, ¿qué chiste tenía ponerlos si no podían leerlos todas las personas? Correcto. Bueno, se ha propuesto, hay varias cosas que considerar, que en la mayoría de las sociedades que desarrollan un sistema de escritura, esta pertenece a un grupo a una élite, por así decirlo. Entonces, lo que se sabe por el estudio de la epigrafía es que había las élites tenían a sus propios artesanos, a sus propios escritores, a sus propios escribanos. Escribanos. Sí. Entonces no cualquiera podía acceder a él porque era un oficio de élite. Incluso en Copán, por ejemplo, en Copán, Honduras, se ha encontrado un edificio completo que era para un artista, para un artesano. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Se cree, o se ha propuesto que la gente común solo podía distinguir algunos elementos de la escritura. Por ejemplo, los números, que son barras y puntos. Las barras es 5 y el punto es 1. Uno, claro. Las fechas calendáricas, porque son signos. Las fechas calendáricas, por ejemplo, que vemos acá, que es un signo de Jau, pues son más fáciles de distinguir, son menos, aunque sean abstractas, son menos
variables. Correcto. No hay tantas variantes. Entonces eso se ha propuesto que en realidad la escritura maya, durante todo el tiempo que se desarrolló, pues fue parte de la vida, más que nada, de una élite, de un grupo de personas que lo tenían reservado, que lo usaban como un elemento de legitimación también, como un elemento de poder, o sea, para, digamos, acaparar un medio. En este caso, los monumentos, la escritura, que igual seguramente se veía como algo divino, como algo sagrado, como algo que no cualquiera podía hacer o reproducir, ¿sí? Y seguramente, no dudo que hubieran personas que no fueran de élite que podrían leerlo, pero seguramente la producción de la escritura, pintada o en escultura, esculpida, lo que sea, esgrafiado, lo que sea, sí está muy limitada en ese tipo de sociedades, y en la mayoría de las sociedades ha sucedido así que ha sido algo muy limitado, incluso en nuestra época. El acto de escribir aún sigue siendo muy limitado. Claro, muy limitado, sí. Así es. Tenemos evidencia también de que era limitada porque cuando llegaron los españoles aquí, sí dijeron, existe un sistema de escritura. Landa lo menciona, igual a Bendaño en la relación, en la relación de los Itzá, en esta última conquista que hacen en 1697, menciona que los mayas de ahí tenían libros, tenían escritura y registraban sus eventos históricos, pero no pertenecía a la élite. Y eso también contribuyó a que se perdiera el sistema de escritura maya, porque los mayas coloniales dijeron, tenemos este sistema de escritura, pero viene otro sistema de escritura que es el latino, pues lo apropiamos enseguida. También claro, y se desechó el anterior. Exacto. Ahora, en este punto también vale la pena hacer una pregunta que parecería, pues de repente, a lo mejor para algunos intrascendente, pero bueno, yo soy de las que creo que no hay pregunta que no valga hacerse. En nuestra escritura nosotros contamos con un conjunto de signos que le dan sentido a nuestra lectura, vamos a decir. Pues tenemos el punto, la coma, los guiones, pues obviamente hay formas a través de la cual marcamos la importancia de determinados términos, por ejemplo hoy con las computadoras, pues con negritas, con cursivas, de muchas. Mi pregunta es si en la escritura maya existen estos como signos que de alguna manera ayudan a darle como este ritmo, como este sentido a la lectura. Como una entonación, ¿dices? ¿O no necesariamente como una entonación, como sino como el orden más bien. O sea, ¿qué nos indica el orden de escritura, digamos? Por varios ejemplos sabemos que se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Uno de los elementos que nos dan la pauta en este sistema. De arriba hacia abajo, okay. Y de izquierda a derecha. Por ejemplo, aquí tienes estos bloques que son 4, pero son una línea, ¿no? Entonces lo vas a leer de arriba hacia abajo. Correcto. Si tuvieras otro lado, pues empezarías de izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Correcto, ahora sí. Pero siempre de arriba hacia abajo. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, una representación, una estela, y vemos una columna, vamos a hacer un recuadro, ¿sí? Si tienen solamente una columna, únicamente la leemos de arriba hacia abajo. Exacto. Si tiene más de una columna, 2, 3, siempre va a ser de izquierda a derecha, todo el número de columnas que se tenga. 1, 2, 3, terminamos. Bueno, normalmente, si tienes, es que igual variaba, si tienes, por ejemplo, un bloque de 8 por 8 jeroglíficos, ¿no? Entonces, normalmente lo escribían o lo leían, o la lectura va por pares, de izquierda a derecha, los primeros 2, después correcto. Bajas en zigzag van de izquierda, derecha, terminas las 2 primeras filas y te sigues con las otras 2 primeras filas, y después las otras 2 filas, y así, usualmente era así, en el 99% de los casos, digamos, que era así. Ahora, ¿qué nos da la pauta? Y esto es algo muy, muy curioso, porque también se da en otros sistemas de escritura del mundo, que el lugar hacia donde miran los rostros, ya sean de animales o de personas, indica el orden de escritura. O sea, por ejemplo, aquí hacia donde están mirando, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, eso es un indicador en este sistema y en otros de dónde se empieza la lectura. O sea, de cómo se lee, más bien, de izquierda a derecha. O sea, sí, si el animalito está hacia la izquierda, aquí en todos los ejemplos. Están hacia la izquierda. Sí, aquí en todos los ejemplos van a estar a la izquierda, pero eso indica que este sistema se empezaba a leer de izquierda a derecha. Si el animalito estuviera, no es el caso maya, pero si la cara estuviera de derecha a izquierda, ese sería el orden de lectura. En otro sistema de escritura como el egipcio, será de derecha a izquierda, pero aquí es de izquierda a derecha. Habían otros, hay 2 ejemplos en donde se ponía como la escritura de reflejos, lo escribían al revés, pero
seguía las mismas reglas, siempre en la escritura maya. Ahora, hay algo a lo que yo quisiera recuperar en este momento con lo que William nos acaba de señalar. Hace un momento tú hablabas de las sílabas en este caso, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en un jeroglífico, pues vamos a pensar en una especie como generalmente suponemos que pues es como un pequeño dibujo y a veces lo vemos como un dibujo uniforme, pero por ejemplo, nuevamente, si uno ve algunas imágenes, podemos pensar en dibujos que tienen como aparentemente una sola composición, pero que se pueden dividir y que se puede precisamente pensar en esas sílabas porque hay dos elementos del mismo dibujo que conforman ambas sílabas. No sé si fui clara. O sea, esta parte es lo que se ve, lo que se lee cuando se hace la interpretación de este tipo de escritura a través de la sílaba, William. Eso, bueno, es un poco engañoso porque lo que nos da el contexto si es una sílaba o un logograma. O sea, el contexto nos va a decir si es una sílaba o un logograma. O un logograma, nosotros podemos claro. decir, normalmente las sílabas se representan más pequeñas. O se representan, digamos que hay un signo pequeñas, principal. o sea, ¿te refieres a la dimensión físicamente, el tamaño? No, con respecto a los otros signos. Correcto. Con respecto a los otros signos. Por ejemplo, si tenemos se dice a veces, tenemos un signo principal, el logograma de serpiente, y si tenemos un signo más pequeño a un lado, no siempre, pero si tenemos un signo más pequeño a un lado, abajo o atrás, es muy probable que sea una sílaba. ¿Sí me explico? En los ejemplos que tú tienes, de hecho, la sílaba es wi, por ejemplo. Sí. Pero es la más pequeña. Creo que tienes un ejemplo de wits, igual. Sí, de wits. Ah, el que está aquí. Sí, exacto. Por ejemplo, la sílaba más pequeña, el silabograma, en el ejemplo de la izquierda, claro, es wi. Y el logograma es wits. Y si lo notamos, el logograma es más grande. El sí, signo que representa la palabra es más grande. Pero en el ejemplo de la derecha tenemos wi y tsi. Los dos son silabogramas, pero el silabograma tsi es más grande. Entonces podría ser engañoso. Decimos, sí, es un logograma, pero no sabemos que es un silabograma, por el contexto en que se encuentra el mismo signo. O sea, si el mismo signo sí se encuentra en otro contexto. Correcto. Sí. Ahí, por ejemplo, es valioso mencionar, por ejemplo, es difícil representarlo aquí, pero el desciframiento se dio, por ejemplo, con el medio del análisis del códice. Uno de los primeros desciframientos que dio la pauta, de hecho, por Yuri Norosov, se dio por medio del análisis del códice Dresde, en donde aparecía una relación, igual es muy importante, a veces hay una relación, como aquí, entre imagen y escritura. Entonces, en este códice apareció una imagen de un pavo amarrado con un lazo, lo estaban cazando, y apareció una sílaba Q, y al lado apareció otra sílaba que no se sabía la lectura. Entonces, Yuri Norosov dijo, si tenemos un pavo y una sílaba Q, hay que buscar una palabra para pavo que empiece con Q, y la palabra para pavo es Kutz. Y esa pauta, o sea, tenemos un signo Q, un sílaba tsu, se confirma con la imagen que es de un pavo. Entonces, si ya tenemos la sílaba tsu, el valor de la sílaba tsu, la última vocal por cierto, la última vocal de las sílabas no se pronuncia. Entonces, tenemos un valor. O sea, aparecen, están representadas, pero no tienen sonido. La última vocal. Correcto, sí, la última. Tenemos una sílaba Q y una sílaba tsu, la última U no se va a pronunciar. No se pronuncia, correcto. Kutz es la palabra para pavo. Entonces, digamos que ya logramos proponer la sílaba tsu, tenemos que probar esa lectura como tsu en otro contexto, en otra palabra. Tenemos, por ejemplo, una sílaba para K y tenemos un logograma kan. Entonces ya decimos, esta silabograma complementa la palabra, ¿no? Nos indica el sonido de la palabra kan, que es serpiente. Pero hay que probarlo, por lo menos se dice en tres contextos. Esta sílaba K, que esté, no sé, si la misma sílaba K se encuentra ante un logograma que sabemos que se lee como cap, como tierra, por ejemplo, pues nos confirma la lectura de serpiente. O sea, nos confirma la lectura del silabograma. Del silabograma, exactamente. Sí. Entonces, a ver, vamos un poquito a recuperar algunas de las ideas que nos está compartiendo ahora William. Ok, el sistema de escritura maya es un sistema mixto. Esto significa que, por un lado, tiene logogramas y, en este caso, también tiene signos fonéticos, vamos a decir. Entonces, ahora vamos a traducir esto. Por ejemplo, un término, ¿sí? Cualquier cosa, piedra, casa, ¿sí? Se puede escribir de distintas formas. Eso me parece a mí muy importante para que pudiéramos entender por qué se puede escribir de dos formas, porque puede solamente leerse de una misma, aunque se escribe de forma diferente. Entonces, pero vamos a pausa, si te parece, y regresamos para que nos puedas ejemplificar este caso que ahora les presento. Quédense con nosotros, en un momento regresamos para continuar conversando más acerca de epigrafía maya. No nos deje. Impacto Universitario, en Radio Universidad.
Continuamos nuestra conversación aquí en Impacto Universitario y bien, considerando lo que hace un momento le planteaba a mi invitado, al arqueólogo William Mesch, pues vamos nuevamente a plantear la idea. Decíamos hace un momento, William, que el sistema de escritura maya es un sistema mixto o logosilábico, se plantea, ¿no?, que emplea tanto logogramas como signos fonéticos. Y, por ejemplo, para entender esta idea, yo daba el caso donde, por ejemplo, hay un término, ¿sí?, el que fuera montaña, casa, ¿no?, que aparece escrito, se dice, de dos formas, aunque en ambos casos la lectura es la misma. A ver, ¿cómo funciona esto en este caso tan concreto? ¿Por qué ocurre? Sí. Hay que igual, hay dos cuestiones. Una es que ellos mismos buscaban aclarar qué palabra usaban para determinado término, porque hay diferentes, por ejemplo, si yo nombro felinos, o si yo nombro las palabras para jaguar en lenguas mayas, tenemos, o para algunos felinos, no tenemos balan, hish, koj, shoj, etcétera. Si yo represento un felino, yo tengo que, en la escritura maya, yo tengo que especificar, o ellos tenían que especificar a veces a cuál de todos se referían, porque aunque nosotros lo veamos transparente, un logograma, que sí es un jaguar, bueno, ya lo sabemos, pero no cualquiera lo distingue con esa facilidad. Correcto. Entonces, los complementos fonéticos servían para desambiguar la lectura, para indicar que este es un balan, para indicar que esta es una serpiente, o para indicar incluso que esta es una palabra que corresponde a determinado idioma. Hace un momento mencioné que la palabra para serpiente es can, pero en lenguas cholanas la palabra para serpiente era chan. Entonces, para desambiguar o para saber, para que ellos sepan y para que lleguen a conocer a qué términos, si can o chan se estaban refiriendo, usaban un determinado complemento fonético, silabograma antes. Ahora bien, esto también los llevaba mucho a, bueno, a eso se debe en parte la variación. Hay una variación también, digamos, que tiene que ver con con el fonetismo que se buscaba representar principalmente. Hay otra variación que tiene que ver con el material en el que se representaba, porque no es lo mismo escribir en un monumento de piedra en donde tienes mucho espacio, claro, 2 metros, efectivamente, que tener que escribir en un hueso, en un fémur humano, no sé, o en algún animal donde tienes 15 centímetros para poner que en esta fecha nació tal persona o en esa fecha murió tal persona y ese es su título y se llamaba así y era de tal lugar. Entonces, el mismo sitio, en el mismo material en el que se registraba la escritura provocaba variación, ¿sí? Los elementos que hay en los monumentos a veces son más vistosos o más adornados. Los que están en un contexto más pequeño como cerámica, hueso, etcétera, son más sencillos. Y tomemos en cuenta también que en cerámica pues pintaban con pinceles, ¿vale? Claro, efectivamente. El monumento era esculpido con pedernal, por ejemplo. Eso provocaba mucha variación. A veces hay variaciones, digamos, más regionales, temporales, dependiendo de la época. En el clásico temprano, al parecer se usaban menos silabogramas. Como que, digamos, no sé, a lo mejor era menos ambiguo o más reservado el contexto en el que se exponía la escritura jeroglífica. Aproximadamente después del 650 después de Cristo se empieza a usar más silabogramas en otros contextos. Correcto. Incluso se ha propuesto que aparecen varios signos después de esa época, por ahí el 650 después de Cristo. Y también en la región del norte de Yucatán, se usan más silabogramas en Chichén Itzá, en algunas regiones. Ok, en algunas zonas, sí. Correcto. Entonces, tanto el silabograma como el holograma están presentes en algunas regiones más que en otros, pero también entiendo que existe dentro de los jeroglíficos mayas algo que se conoce como el complemento fonético, que es un signo que sirve para ayudar a la lectura del logograma. Uh-huh. ¿Qué son estos complementos? Normalmente son silabogramas. Los complementos fonéticos son los silabogramas. Y como decía... ¿Y sirven para entender el significado o la pronunciación? La pronunciación. Correcto. Por ejemplo, ahí tienes un logograma para Witz. Entonces hay un signo y es lo mismo. Sirve para desambiguar cuál es la lectura. Porque correcto. Así como hay Witz, hay un logograma para Tum, de hecho que es el que vemos acá. Sí, que si correcto. Te fijas, el logograma para Tum es muy parecido al logograma para Witz. Sí. Tiene como un racimito de uvas en la parte de arriba, tiene como una hendidura, sí. Entonces imagínate que alguien lo vea que no supiera nada de escritura. Los ve como iguales. Exacto, porque tiene
Y de hecho estos dos signos tienen la misma composición, sí, digamos. El mismo origen, digamos. Correcto. Un signo tum y un signo witz. Correcto. Se le pone un complemento fonético para desambiguar. Para evitar esta confusión que hace un momento estamos. Exacto, esa lectura no es tum, sino es witz, te está diciendo. Correcto. Y para tum a veces se usaba el logograma de piedra de tum y después un silabograma ni, que indicaba que la palabra terminaba en n, que es tum. Obviamente la última vocal no se lee y no es witz o q, porque incluso este silabograma tenía lectura como q y como tum, pero repito, dependiendo del contexto. Claro. Ahora, se habla que por supuesto la escritura maya ya es compleja para muchos de los estudiosos, y en este caso, y eso tiene que ver con la polivalencia. Uh-huh. Sí, cuando hablamos en este caso de la polivalencia, nos estaríamos refiriendo, entiendo, a toda esta polifonía y homofonía que existe, un poco lo que nos estabas comentando ahora, entiendo. Sí, o sea, ahí, por ejemplo, tenemos se representaban las sílabas ba, be, vivo, ma. Entonces, a veces desarrollaban diferentes signos para una misma sílaba. Entonces, por ejemplo, de hecho, aquí yo tengo, por ejemplo, para la sílaba ba, tenemos estas 3 sílabas. Correcto. Para la sílaba ma tenemos estas 3 sílabas. 3. Sí. No es claro por qué a veces, es que a veces por ejemplo, la sílaba ba es la misma variación. Es como un elemento circular con rayitas verticales en la parte de arriba y un círculo con puntos en la parte superior, digamos. Pero hay veces que los signos variaban. Sí, varían. O sea, en algunos casos hay mucha similitud entre las variaciones y en otros sí hay una diferencia mucho más significativa. Exacto. Eso nos dice que algunos signos tienen un mismo origen y fueron variando, continuando con las mismas características. Se le dice rasgos diagnósticos, se le dice, ¿no? Los puntitos, los círculos. Pero hay otros signos que son diferentes, aunque tienen la misma lectura. Pero el caso no tengo ni un ejemplo acá, pero sí hay una variación, y ese es otro caso que no se ha, digamos, resuelto completamente, porque por una parte se entiende que el artista quería innovar, ¿no? O sea, hacer más bonito un signo, quitarle algo que le sobraba, ponerle algo dependiendo del contexto o del objeto, pero hay veces que son sílabas completamente diferentes, tienen misma lectura, la, le, li, le, lo, pero son cosas que tú dices tuvieron un origen diferente. Entonces, entre otras cosas que se han propuesto para explicar esta variación de tantas sílabas, es que el sistema tuvo un origen en una lengua que no era maya, en lenguas no mayas, en lenguas mijezoques, que al parecer son lenguas que hablaron los olmecas arqueológicos. Como mencioné al principio, a lo mejor los mayas tomaron el sistema y lo reinventaron. Entonces, por eso tenemos algunos signos de escritura que son raros o que han sido, y se puede ver que han sido modificados. Entonces, a lo mejor ese sistema se modificó, todo indica que se modificó para adaptarlo a la lengua maya, a las lenguas mayas. Claro, ahora, uno de los puntos que también es muy interesante cuando uno habla acerca de la epigrafía maya tiene que ver con ¿cuánto se conoce precisamente de esta escritura? Y algunos consideran que, por un lado, si nosotros podemos conocer el número de glifos ya descifrados, esto nos arrojaría un dato, pero si entendemos y queremos conocer o contabilizar el significado que se tiene, entonces tendríamos otro dato. Uh-huh. Es decir, hablar de descifrar nos permite, por un lado, entender el número, es decir, entender las características de los signos, pero hay otra dificultad mayor que entiendo, es entender el significado por esta parte contextual que tú nos dabas. Sí, y es que hay varios niveles de desciframiento, por eso, como te mencioné con Juni Rosso, a veces decía que él descifró la escritura maya. Bueno, no, él probó un método que sí es válido y se sigue usando. ¿Qué entendemos con desciframiento? Hay varios niveles. Un nivel yo te puedo decir que es el nivel puramente fonético, quiere decir, este silabograma, este signo es una sílaba ya, una sílaba wa, etcétera, etcétera. O decir, este logograma se lee como balam, ¿sí? Digamos, eso ya es por ejemplo, esta lectura es aceptada universalmente. Okay, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa dependiendo del contexto? Por ejemplo, este logograma kan lo podemos tener en un contexto de nombre del lugar, que se le dice, como parte de un glifo emblema, en este caso el glifo emblema de Calakmul, donde tiene una lectura kanul completa. Entonces, ¿qué significa kanul? Es una derivación que se puede traducir como lugar de serpientes. Entonces, el lugar, o sea, Calakmul o el señorío, se identificaba como lugar de serpientes, como kanul, no como serpientes solamente.
a veces que el logograma se puede usar, se le dice como un rebus, es decir, se usa fonéticamente cam, pero se le da otro significado, puede ser, por ejemplo, guardián o captor, que también tiene significado en otras lenguas mayas. Correcto. Entonces hay varios niveles de desciframiento. El más sencillo es el fonético, de silabogramas y logogramas, y ya después vienen otras dependiendo del contexto, no sé, para nombres del lugar, para nombres de los personajes, para rituales, y a veces, pues en este caso nos tenemos que hacer uso de diccionarios o de etnografías coloniales y actuales, que muchas veces tampoco es, digamos, trasladar lo actual a lo prehispánico. Efectivamente. Así, pero muchas veces esos diccionarios, vocabularios, etnografías, nos dan la pauta para la interpretación. Ahora, haciendo ese ejercicio que tú acabas de destacar, que hay que evitar pensar que hay una reproducción exacta, déjame hacerte una pregunta. Hoy, por supuesto, en la escritura maya contemporánea, pues los pronombres, los adjetivos, los adverbios es parte de lo que encontramos. ¿Alguno de estos tiene presencia en estos jeroglíficos mayas que ya se trabajan? Sí, muchos. Bueno, hay que aclarar, al principio mencioné que la escritura se conoce como cholano o cholano clásico. Hay que aclarar que esta escritura está más relacionada con lenguas chortí, choltí, chol, chontal, en menor medida con el yucateco y también con el celtal y el tzotzil de Chiapas, en menor medida. También mencioné que esta es una representación imperfecta del lenguaje como cualquier sistema de escritura, porque si no representa el lenguaje, pues no sería escritura. Entonces, lo que encontramos aquí va a ser algo muy parecido al lenguaje de los mayas, principalmente de los mayas coloniales. Es decir, por ejemplo, sabemos que el orden de lectura es a un nivel lingüístico, es de verbo, objeto, sujeto. Sí. O sea, si tenemos una inscripción, vamos a encontrar muchas veces, la mayoría, un verbo. En este caso, bueno, aquí no se ve, a veces el verbo te dice una fecha, por ejemplo, 7 ajau, y después te dice el verbo, fue capturado, después te dice el objeto o la persona, fue capturado tal gobernante de Yaxchilán, y después te dice quién lo capturó. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, ese orden, por ejemplo, de verbo, objeto, sujeto, voz, que le dicen, ese es el que se halla en lenguas como el yucateco. En la actualidad, creo que en celtal también, y en algunas lenguas. En la mayoría de las lenguas, se encuentra lo que encontramos en las lenguas, lo encontramos aquí hasta cierto punto, y también encontramos sustantivos, adjetivos. O sea, la cuestión de que, por ejemplo, un adjetivo va antes que un sustantivo en la mayoría de las lenguas mayas también se aplica aquí. ¿Sí? La cuestión de que, bueno, hay otras cuestiones gramaticales más explícitas, pero es algo, digamos, el lenguaje, estas lenguas principalmente nos sirven de apoyo para la interpretación y traducción. Perfecto. Bueno, pues habría mucho más para preguntar. Me parece que es un tema sumamente apasionante, complejo, por supuesto, para radio, porque nuestro público no cuenta con todas estas imágenes que ayudan mucho en el caso de la epigrafía, pero espero que nuestra conversación pues les permita pues así como que un acercamiento a el campo tan vasto que compone a la epigrafía y que nos permita también pues acercarnos cuando vamos a estos sitios arqueológicos, pues mirar con mayor detenimiento lo que se conoce como jeroglíficos. Y creo que pues por allá en algún momento también pudiéramos hacer otro programa tratando de precisar algunas ideas pues que hoy en un primer programa sobre el tema pues de forma muy general hemos compartido. Realmente ha sido un gusto conversar contigo aquí en el programa, William. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias también al público de Radio Universidad. Reitero, espero que el programa haya resultado de su interés. Como siempre, les agradezco que nos sintonicen y bueno, pues ahora los dejo con la programación de Radio Universidad. Ojalá sea de su interés y sigan disfrutándola. Yo les espero en nuestra siguiente emisión de Impacto Universitario. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo, para entender lo que parece complejo. Producción de la Coordinación General de Extensión, Investigación y Conducción, Alma Acuña. Edición Oscar David Pinto González. Radio Universidad, revalorando la extensión universitaria.